Yo creo que lo primero que debe caracterizar a un joven comunista es el honor que siente por ser joven comunista. Declaración de la Coordinadora Socialista Revolucionaria. Nuevos retos y perspectivas del movimiento obrero mexicano. El proletariado, para ser capaz de gobernar como clase, debe despojarse de cualquier residuo corporativo, de todo prejuicio o incrustación sindicalista. Antonio Gramsci. La conmemoración del 1 de mayo de 2019 se ha realizado en medio de un proceso de recomposición de la lucha de la clase trabajadora, de nuevos esfuerzos de articulación del sindicalismo independiente y de una reciente reforma laboral que abre importantes oportunidades para enfrentar al charrismo sindical y construir organizaciones sindicales auténticas. La aplastante derrota electoral de los partidos de la derecha, PRI y PAN, que auspiciaron y protegieron la existencia de un aparato corporativo burocrático que mantuvo oprimida y maniatada a la clase trabajadora a lo largo de casi 80 años, ha generado mayor confianza en la clase trabajadora para destruir a ese aparato, democratizar sus organizaciones sindicales y alcanzar mejores condiciones de vida y de trabajo. Esa es la razón que explica el histórico triunfo de las 96 huelgas de la maquila en la ciudad de Matamoros, Tamaulipas, a principios de año, del repunte de huelgas del sindicalismo universitario, de disputas por la titularidad de contratos colectivos o la formación de corrientes sindicales disidentes en gremios tan importantes como el petrolero, Seguro Social, la educación, entre otros. Después de muchos años de no hacerlo, la plaza del Zócalo de la Ciudad de México se vio nuevamente desbordada por contingentes del sindicalismo independiente de la nueva Central de Trabajadores, NCT, la Unión Nacional de Trabajadores, UNT, y del Sindicato Minero. Grandes movilizaciones también se realizaron en otras entidades de la República, en donde también participaron contingentes de la combativa Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, CNTE, corriente democrática al interior del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, SNTE. Ese mismo día fue promulgada una nueva Ley Federal del Trabajo, reglamentaria del artículo 123 constitucional, que contiene medidas progresivas, por lo menos en el papel, que otorga a los trabajadores mayores recursos legales para disputar al charrismo la representación sindical, la obligación del voto universal, directo y secreto, crear nuevas organizaciones sindicales, impedir la formación de sindicatos de protección patronal, blancos, consultar a la base para aprobar la firma de los contratos colectivos de trabajo, CCT, acceder a su registro público y de las organizaciones sindicales, obligar a los patrones a cotizar al Seguro Social con el salario real de los trabajadores y entregar a cada trabajador ejemplares de los CCT y sus modificaciones, entre otras cosas. Estos avances son viejas demandas por las cuales ha luchado el sindicalismo independiente desde hace décadas y que ahora son posibles porque están acompañadas de la presión del sindicalismo de Estados Unidos y Canadá para que el capítulo laboral, anexo 23A, del Tratado México, Estados Unidos y Canadá, TEMEC, obligara a México a realizar cambios en materia de justicia laboral y libertad sindical. A esta misma lógica obedece la ratificación, por parte del nuevo gobierno de Andrés Manuel López Obrador, AMLO, del Convenio 97 de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva. Para que estos logros no queden en letra muerta, es muy importante que las dirigencias sindicales conozcan el contenido y alcance de esta reforma y elaboren estrategias para impulsar la sindicación de los trabajadores no organizados, casi el 90% del total de la fuerza de trabajo, disputar al interior o como sindicatos independientes, la representación sindical, unificar en una misma organización democrática e independiente del gobierno, y de cualquier partido político, al conjunto del sindicalismo independiente y democrático. Se ha abierto una coyuntura muy favorable para que la clase trabajadora mexicana alcance su objetivo más preciado y estratégico, enviar al charrismo sindical al basurero de la historia. Lograrlo significará un verdadero golpe mortal al viejo régimen de dominación priista. Los avances que representa esta reforma no pueden hacernos olvidar, ni por un momento, que aún queda pendiente revertir la reforma neoliberal de 2012 que legalizó la precariedad laboral al reglamentar laxamente el outsourcing, facilitar y abaratar el despido de trabajadores, reducir a un año el derecho a salarios caídos en caso de litigio y establecer el pago por hora, ampliar los contratos temporales a prueba y capacitación y atentar contra la bilateralidad de la relación obrero-patronal al permitir acuerdos individuales entre patrones y trabajadores.
Aún reconociendo la bondad de algunas medidas de la política laboral obradorista, agreguemos el aumento a los salarios mínimos nacionales del 16%, en la frontera norte del 100%, becas para estudiantes y trabajadores jóvenes, eliminar el carácter punitivo de la evaluación magisterial e impulsar el fortalecimiento de empresas estratégicas como Petróleos Mexicanos, Pemex, y Comisión Federal de Electricidad, CFE, y la no represión a movilizaciones sociales, todavía son insuficientes para confiar en que su gobierno ha emprendido un curso antineoliberal. Menos aun cuando debemos mantener una postura crítica ante las decenas de miles de despidos de empleados públicos ocasionados por la austeridad republicana, la intromisión en la vida interna del Sindicato Mexicano de Electricistas, SME, el mantenimiento de un tope a los salarios mínimos y profesionales, su reticencia a dialogar con las direcciones del sindicalismo independiente o dejar en pie aspectos fundamentales de la reforma educativa de Enrique Peña Nieto. El movimiento sindical no debe bajar la guardia ante el gobierno de AMLO. Debe mantener en alto reivindicaciones como la de revertir las reformas neoliberales del 2012, recuperar gradualmente la pérdida del 70% de la capacidad de compra de nuestro salario, producto de 30 años de neoliberalismo, reducir la jornada laboral a 35 horas semanales, regresar al régimen solidario de pensiones y por el control de las organizaciones sindicales de los fondos de pensiones, revertir las reformas neoliberales en materia educativa y energética, aplicar un impuesto progresivo a las grandes fortunas, demandar una auditoría a la deuda pública y desconocer las deudas odiosas. Es muy importante que el sindicalismo democrático comprenda que se ha abierto una nueva coyuntura, que demanda una exacta comprensión de los cambios políticos acontecidos, para elaborar una nueva estrategia y táctica para emprender la ofensiva en contra del charrismo sindical y fortalecer la autoorganización de la clase trabajadora. Es insensato continuar utilizando las mismas formas de lucha ante un gobierno diferente al PRI y al PAN, aunque tampoco haya roto con el neoliberalismo. Sobre todo, es necesario superar las visiones gremialistas e inmediatistas, tan arraigadas en el conjunto del sindicalismo mexicano, construyendo una visión de clase y de largo plazo, es decir que, sin perder de vista el objetivo de nuestra emancipación total, tengamos la capacidad de pensar políticamente y actuar localmente. Es la capacidad de construir un movimiento que abarque al conjunto de la clase trabajadora convirtiéndose en el caudillo de una nación oprimida como la nuestra, hegemonía, y su aplicación en sus propios espacios, lo que convierte a los gremios en su conjunto en una clase.